Economía Hoy con Gerardo Corrales. Muy bien, estas proyecciones de mayor crecimiento económico obviamente son de interés en todos los países porque tienen otros efectos en el resto de la economía y uno de los más importantes es el efecto sobre el nivel de desempleo. La expectativa era que si recuperábamos los niveles de crecimiento pasados, lográramos bajar el nivel de desempleo a los porcentajes que habían prepandemia, 12%, alrededor 12.3%. Pero vemos que la tasa de desempleo sí bajó, pero se mantiene por arriba del nivel prepandemia, al contrario de la producción que ya, como decía don Rodrigo, supera los niveles prepandemia. Estamos en 13.7, eso significa que hay como 30.000 personas por encima de las 300.000 que ya estaban desempleadas antes de la pandemia. Pero también hay un elemento técnico que la gente no observa y es que la participación laboral, esto es, de la población de más de 15 años en capacidad de trabajar, cuántos están en la fuerza laboral, antes de la pandemia era 63%, después de la pandemia eso se bajó a cerca del 59.9%. O sea que hubo cerca de 40.000 personas que se cansaron o tomaron la decisión de salirse de la fuerza laboral y eso hace que todavía tengamos entonces consecuencias heridas de la pandemia que afectan a 70.000 personas por encima de los niveles prepandemia. ¿Hay alguna explicación, don Rodrigo, que el Banco Central esté viendo en cuanto al por qué el desempleo no logra alcanzar los niveles de pandemia? Bueno, aquí de nuevo el cuadro es mixto. Tuvimos realmente una recuperación importante y muy significativa en el mercado laboral en el año 2021. La tasa de desempleo cae al 13,7%. Recordemos que en el año 2020 cerró en algo como cercano al 20%. Y la tasa de desempleo ha alcanzado un máximo de 24,4% en el trimestre móvil a julio del 2020. Luego se moderó a 20% hacia finales del 2020 y cerró en 13,7% en el 2021. Así tuvo realmente una caída importante la tasa de desempleo en el 2021, pero en efecto todavía ese 13,7% está por encima de los niveles prepandemia, en 1,5%. De manera que la recuperación fue parcial y no fue en línea con la recuperación de la actividad económica, que sí, más que superó los niveles prepandemia ya desde mediados del año. O sea, lo que nos dicen tanto las cifras del índice mensual de actividad económica como las del Producto Interno Bruto es que la actividad económica en Costa Rica superó los niveles prepandemia alrededor de la mitad del año 2021 y cerró a finales del 2021 ya significativamente por encima, alrededor de un 5% por encima de los niveles prepandemia. O sea, la economía costarricense realmente tuvo un muy buen desempeño en ese sentido, pero no se vio reflejado enteramente en el mercado laboral. ¿Qué está pasando en el mercado laboral? Bueno, dos cosas, pensaría yo, al menos. Una es que, como tiende a ocurrir en los ciclos económicos, y el ciclo por la pandemia ha sido inusualmente fuerte, es decir, una contracción de las más fuertes que ha tenido la economía mundial en 100 años, y ciertamente la más fuerte que tuvo Costa Rica en 40, y luego seguido de un crecimiento económico que en el caso del 2021 fue el más fuerte que hemos experimentado en 14 años. Desde el 2007 no experimentábamos una tasa de crecimiento tan alta. Con esa amplitud del ciclo económico, uno normalmente vería un movimiento procíclico en la productividad del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando cae el crecimiento económico, uno esperaría que normalmente las empresas no corran a destituir a todos los trabajadores y entonces cae la actividad, pero no cae el empleo en el mismo nivel y entonces la productividad del trabajo tiende a caer. Eso es muy típico de las recesiones. En los momentos de auge, cuando empieza a crecer la actividad económica, normalmente los empleadores no suben la cantidad de trabajadores inmediatamente, sino que los empiezan a emplear más intensivamente. Y entonces sube la actividad económica más de lo que sube el empleo. Entonces la productividad laboral sube cuando hay un auge económico. En ese sentido, la productividad laboral tiende a ser procíclica. Cae en las recesiones, aumenta en los periodos de auge. Con un ciclo tan violento como el que tuvimos ahora, eso sin duda se está dando. Y esa es una explicación. Sobre todo un ciclo que no solo es inusual por la magnitud o la amplitud de la distancia entre
la cima con S, entre, digamos, el punto más bajo y la cima con C, es decir, el punto más alto, sino que está caracterizado también por, por un nivel inédito de incertidumbre, como hablábamos ahora. Entonces eso hace que las empresas tengan todavía más cuidado en apurarse a contratar empleados si no saben si esa recuperación que están percibiendo va a ser más o menos duradera. Entonces, ante esa incertidumbre, es natural que uno vea que la actividad económica se recupera más rápidamente que el mercado laboral. Eso ha pasado en muchos países y eso ha pasado en muchos ciclos económicos, no solo en este, pero en este es particularmente importante entender que ese fenómeno de la incertidumbre puede haber tenido una incidencia en esa recuperación más lenta del mercado laboral. El segundo factor que creo que puede estar pesando aquí es la composición de la recuperación de la actividad económica. Recordemos aquí que algunos de los sectores más golpeados por la pandemia fueron sectores muy intensivos en el uso de mano de obra, particularmente el comercio, la construcción y el sector turismo. Y esas industrias se fueron muy fuertemente golpeadas por la pandemia, se recuperan en el 2021, pero algunas de ellas, particularmente la industria turística, no está todavía en los niveles prepandemia ni de cerca, o sea, tienen un trecho que recorrer. Entonces ahí los niveles de empleo no se han recuperado plenamente. Entonces la recuperación económica en Costa Rica, que más que supera los niveles prepandemia, no es homogénea por industrias. Y algunas de las industrias más dinámicas son menos intensivas en trabajadores. Y algunas de las más intensivas en trabajadores no han tenido una recuperación plena. Entonces yo diría que la composición de esa recuperación económica que experimentamos en el 2021 tiene algo que ver también con lo que estamos viendo en el mercado laboral. Además, hay ya un fenómeno estructural ahí, y es que nuestro mercado laboral está fuertemente segmentado entre el sector formal y el sector informal. La caída en el empleo y en los salarios en el sector informal en el año 2020 fue mucho peor que la que se experimentó en el sector formal. Y la recuperación en el sector informal, en ambas variables, la tasa de ocupación y los niveles de salarios, ha sido mucho más incompleta que en el sector formal. De hecho, en el sector formal, básicamente ya se recuperaron los niveles de empleo prepandemia y también los niveles de salario, significativamente por encima de los niveles prepandemia. No así en el sector informal. Entonces, esa brecha que tenemos en el mercado laboral entre el sector formal y el sector informal más bien se ha expandido, se ha agravado, y eso ha contribuido a que en el agregado lo que estemos viendo es que la tasa de desempleo no ha caído tan rápidamente. Y eso ya apunta a algunos temas estructurales que nosotros en la economía costarricense venimos arrastrando por muchos años y que tiene que ver con la altísima tasa de informalidad, que en última instancia es un fenómeno reflejo y gemelo de la alta tasa de desempleo, porque ambos responden a una tercera causa que yo pensaría está sentada en los altos costos de emplear trabajadores en Costa Rica. Y aquí creo que sí deberíamos seguir insistiendo en la importancia de bajar el costo de emplear trabajadores y flexibilizar las jornadas laborales para poder ayudar a que los empleadores enfrenten un menor costo de emplear trabajadores y eso reduzca el desempleo y la informalidad. Pero yo diría que por ahí andan las causas, Gerardo. En efecto, hay otro fenómeno que hemos visto que ha ayudado a que la caída en el desempleo haya sido más fuerte de lo que se hubiera dado de otra forma. Y es que el crecimiento de la participación laboral ha sido eh, muy moderado. De hecho, en los últimos meses del 2021 se estancó. La gente no está volviendo al mercado laboral. No estamos en los niveles de participación que teníamos pre-pandemia. Y eso, como bien decía Gerardo, implica que alguna gente como que tiró la toalla, como que dejó de buscar trabajo. Y la razón de por qué está ocurriendo eso no es clara. Y en eso, digamos, en el resto del mundo y en Costa Rica todavía estamos tratando de ver, porque no es un fenómeno exclusivo de Costa Rica, por qué es que algunos trabajadores desistieron de asistir al mercado, de participar en el mercado laboral. Entonces, no solo no están empleados, sino que tampoco están formalmente desempleados, en el sentido de que están activamente buscando trabajo y no lo encuentran. Dejaron de buscar trabajo. La pregunta es por qué, y ahí yo pensaría, de nuevo, es muy prematuro para poder tener estimaciones, estudios econométricos, pero yo pensaría que las hipótesis que se han barajado deberían andar por las siguientes. Primero, puede ser algo relacionado con temor a contraer el virus, o sea, todavía alguna gente prefiere quedarse en casa y prefiere no exponerse. Segundo, puede ser que algunos hogares se hayan ajustado a vivir con menos ingresos y entonces ya no se necesitan los ingresos de algún otro miembro de la familia, porque ya se acostumbraron a que en el contexto de pandemia, pues de alguna forma nivelaron o ajustaron sus niveles de consumo. Y eso podría estar, digamos, reduciendo también el incentivo para salir a buscar trabajo.
Estas son algunas hipótesis que se barajan a nivel internacional. También pues habrá que ver en qué medida ellas han afectado lo que estamos viendo en participación laboral en el mercado doméstico. Muy interesante. Yo le agregaría otras dos hipótesis igual sobre ese fenómeno que es interesante analizar, y es que la pandemia afectó mayoritariamente a las mujeres en cuanto a responsabilidades en el hogar, tanto para el cuidado de menores que no han tenido que ir a las escuelas presencialmente, como cuidado de adultos mayores. Y el otro elemento que es mundial también es un fenómeno de afectación en salud mental. Mucha gente afectada con cuadros depresivos u otro tipo que lamentablemente pues los mantiene fuera de la fuerza laboral. Bueno, Sí, son dos factores fundamentales, Gerardo, tienes toda la razón. Claramente, en términos estadísticos, por lo menos el primero es muy fuerte. En efecto, la caída en la participación ha sido más fuerte para la mujer que para el hombre, que para los hombres. Y eso, desafortunadamente, puede mucho tener que ver, no con una decisión voluntaria, sino más bien porque las circunstancias de la pandemia exigieron que muchas personas, aquí hay un sesgo, digamos, social, cultural, que afecta particularmente a las mujeres, hayan tenido que quedarse en labores de cuidado, en efecto, cuidando familiares enfermos como consecuencia de la pandemia, y esto ha afectado también la participación laboral. Eso es así. El segundo factor también es un factor importante, la salud mental. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.